Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470. Hoy conversamos con don Álvaro Ramos. Él fue viceministro de Hacienda, superintendente de pensiones y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y hoy es candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional. Don Álvaro, gracias por estar con La Hora Tica. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio en La Hora Tica. Encantado de conversar. Don Álvaro, iniciemos con una pregunta que yo le hago a todas las candidaturas presidenciales. ¿Por qué? ¿Por qué decide meterse en esto y por qué usted dice, yo quiero, con todo lo que significa, ¿verdad? Primero ser candidato y después ser presidente, que esa es su intención? ¿Por qué lo hace? Sí, esa es una pregunta que creo que me hago todos los días, pero afortunadamente tiene una buena respuesta. Vamos a ver, no es un fuego interno el que me mueve. A mí no me llena la idea de llegar a un puesto. Yo siempre tuve mucha vocación de servicio público y por eso me especialicé mucho en el análisis y la evaluación de políticas públicas, cosa que de hecho reflejan muchos de los libros que tengo atrás mío, justo acá, y por supuesto más en mi casa. Y lo que ocurre con esto es que yo sí soy un muy firme creyente en la libertad de las personas y entendiendo esa libertad en varias dimensiones. La libertad en el sentido de que no te prohíban hacer las cosas, pero también la libertad en el sentido de tener la capacidad de hacer las cosas que te propones. Y en esa lógica, pues Costa Rica siempre ha sido un país que prohíbe poco, nos deja a todos hacer lo que queramos, más o menos. Hemos sido menos hábiles en construir un país donde todo el mundo pueda construir los sueños. Y eso sí es parte de lo que genera la frustración. Pero sí hemos tenido la otra libertad. Y lo que sí he percibido estos años es que estamos empezando a perderla. La gente tiene más miedo en los medios de comunicación. La gente tiene más miedo en el empresariado. La gente que es funcionaria pública tiene más miedo. No va habiendo una constante de miedo. Y todos los analistas que hablan de cómo se pierden las democracias dicen la primera cosa que se pierde, lo primero que se pierde cuando se está perdiendo la democracia es esa sensación de libertad. Y nace el miedo. Y yo, tal vez por la experiencia que tuve de enfrentármele al presidente cuando él decía la caja está quebrada, y le dije, no señor, usted está equivocado y está tomando decisiones equivocadas con base en una creencia equivocada, y eso me costó el puesto. Un puesto que yo anhelaba mucho. Y de ese proceso saco 2 lecciones que me orientan a tomar esta decisión. Primera lección, que incluso cuando anhelo mucho algo, y yo anhelaba mucho la presidencia ejecutiva de la Caja, estoy dispuesto a dejarlo ir con tal de no comprometer mis principios. Primera lección. Y segunda lección, y aunque tenga un poco de miedo de la incertidumbre, un poco de miedo del peligro, lo enfrento. Nada más voy y lo enfrento. Y creo que esas son 2 cualidades que me pueden ser muy útiles hacia la presidencia. Y eso combinado con mi formación de cómo diseñar políticas públicas que solucionan los problemas, creo que me hacen ser una persona preparada para este reto. Es un reto todavía mayor el hacerlo con Liberación Nacional. Es decir, con un partido tan complejo, con tanta cosa interna, como lo es Liberación Nacional. Y quiero hablar de eso, porque claramente al día de hoy que estamos grabando esta entrevista 2 de septiembre, el tema de San Ramón sigue sin resolverse. Y es un tema, es como la piedra en el zapato de este proceso suyo interno con Liberación. ¿Cómo está hoy? Entiendo que tuvo una reunión con algunos dirigentes de San Ramón. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cuál es el estatus en este momento a hoy, 2 de septiembre? Sí, me gustaría recalibrar esa pregunta, porque vamos a ver, creo que la verdadera pregunta se parece mucho a la que usted me acaba de hacer al principio. ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Si vas a ser presidente del país, debes hacerlo con un partido fuerte, con un partido que está listo para gobernar, con un partido que tiene equipos.
bueno, y que no sea un rejuntado. Y eso sí lo cumple Liberación Nacional. Bueno, no va a opinar sobre los demás partidos, hay algunos que sí, tal vez, no sé, pero bueno, Liberación Nacional claramente sí. Y en esa línea, Costa Rica es un país complejo. Entonces, un partido que refleja Costa Rica también va a ser un partido complejo. Si usted ve un partido muy sencillo, probablemente es un partido que va a estar dando respuestas excesivamente simples a problemas excesivamente complejos, como los que tiene Costa Rica. Entonces yo sí quisiera como replantear eso, que si vos podés ir gestionando un partido como Liberación Nacional, la probabilidad de que puedas gestionar Costa Rica es mucho mayor. No, eso creo que es como una primera consideración. A eso se le suma otra consideración que tiene algo tal vez de académico, pero tiene una aplicación práctica, que es cuando estudias el libreto de cómo salvar la democracia, digamos, en contraposición al libreto del dictador, cómo salvar una democracia requiere partidos fuertes. Y un partido no es un club de amigos, es un partido. ¿No? Un partido donde se van gestionando diferentes intereses, diferentes prioridades, y poco a poco emerge, digamos, el conjunto de prioridades de ese partido que se convierte en las prioridades nacionales en caso de gobernar. Bueno, entonces a mí me parece que este proceso es extraordinariamente valioso para construir país. El proceso de construcción partido es muy valioso para construir país, ese punto uno. Y luego el caso de San Ramón sí es una anomalía, en el sentido de que no es una lucha de poder común y corriente, ni siquiera un veto al candidato, como ha ocurrido en otros casos, sino que es un proceso que está dañando innecesariamente el proceso partidario. Ahora, le hace un daño, digamos, circunscrito, porque a diferencia de otras situaciones, el partido no tiene ningún problema en continuar el proceso. Nosotros podemos seguir escogiendo diputados, podemos seguir escogiendo vicepresidencia, podemos participar en la campaña política sin ningún problema como partido. Sí, por una serie de disposiciones legales, regulatorias, empieza a generar un poco de ruido alrededor de la posibilidad de la liquidación de la deuda política. Y vea que soy muy preciso, la liquidación de la deuda política no es lo mismo que alrededor de la deuda, porque formalmente hoy ningún partido tiene deuda política. Como bien sabe usted, la deuda es meramente una expectativa que depende de los resultados electorales. Entonces, hoy nadie tiene deuda. Pero sí, hay una serie de consideraciones legales que, por lo inédito de la situación que estamos viviendo, no es muy claro cuáles son. Todavía tenemos que agotar todas las instancias legales. ¿Cómo planea resolverlo? ¿Cuál es su propuesta para resolver el tema de San Ramón? Creo que la primera es la que ya se planteó. Fui a visitar múltiples dirigentes en el cantón de San Ramón y a todos les expuse más o menos lo que le he expuesto a usted hoy, que hay un riesgo legal totalmente innecesario de cara a una responsabilidad que ellos aceptaron, Ni usted ni yo somos dirigentes de San Ramón. 5,000 ramonenses votaron por ellos. Ellos aceptaron esa responsabilidad. Es un honor y es una responsabilidad. La responsabilidad de representar a esos 5,000 ramonenses en una asamblea cantonal. Yo lo que le digo es, mira, si vos aceptaste esto, simplemente hace lo que te toca hacer, que es ir a una asamblea y cumplir. Lo ideal sería que vayan este 6 de septiembre y cumplan. Y ya, se acabó esta historia. Si no, el Tribunal Supremo ya dio una serie de indicaciones qué es lo que tenemos que hacer después. Lo tendremos que hacer porque somos un partido responsable y cumplimos con las indicaciones. ¿Qué son esas cosas? Y fundamentalmente hacer cumplir los estatutos del partido, que inducen a empezar un proceso sancionatorio que puede concluir, si no hay justificación, en la expulsión del partido. ¿Cuál será su postura para resolver conflictos, porque los va a tener si llega a la presidencia de la República? Estoy pensando todavía en San Ramón, ¿verdad? Digamos, estoy tratando de hacer una relación entre su tipo de liderazgo con San Ramón, con el partido y con lo que se podría enfrentar en el país. Le he escuchado y entiendo que
ha logrado sacar adelante 80 y resto de cantones y solo uno 83, no, ¿verdad? Eso lo he escuchado y lo puedo entender, pero tiene una piedra en el zapato, ¿verdad? Entonces, ¿qué le promete usted a la gente para su tipo de liderazgo en la resolución de conflictos en el gobierno, teniendo en cuenta que tiene un conflicto sin resolver dentro del partido? Bueno, creo que prometo lo mismo que he estado haciendo con San Ramón, tener la humildad. A ver, digamos, creo que es importante orientarnos en que genuinamente no es usual para un candidato tener que ir al cantón y empezar a buscar a la dirigencia casi que individualmente. Y sin embargo yo lo hice. Ya he ido a San Ramón 3 veces diferentes a reunirme con dirigencia diferente cada vez, sin el más mínimo problema, tratar de exponerles qué está pasando, porque es que las acciones de ellos generan ciertos riesgos, que tal vez algunos de ellos no lo tienen tan claro, y hacerles ver que el partido está para apoyarlos si tienen alguna necesidad o alguna inquietud. Y claro, yo puedo entender que en política mucho a veces es construido alrededor de mitos o malentendidos, y entonces no tengo ningún problema en estarlos aclarando. Ya he aclarado muchas veces que esta campaña y yo personalmente nunca impulsamos la candidatura, por ejemplo, del secretario general Miguel Guillén. No la impulsamos. O sea, eso sencillamente no es cierto. Y entonces qué difícil, porque cuando hay un mito de eso que se va asentando, pues uno va, trata de aclararlo, y algunos empiezan a decir, no le creo. Yo, bueno, ya no sé ni qué hacer. Digamos, ¿cómo hago yo si yo, candidato, llego y le digo, mire, no estoy impulsando esa candidatura? Y la gente simplemente asume una posición de no le creo y se vuelve ya una situación de intransigencia que sí, les reconozco que es difícil de avanzar a partir de ahí. Pero lo que sí, usted me pregunta, ¿cuál es mi estilo de liderazgo? Yo trato de ser muy conciliador, trato de tender puentes, trato de trabajar y afrontar. Sí, porque lo más fácil es quedarse aquí y decir, saquemos a toda esta gente del partido, porque a ver, el incumplimiento es de ellos, pero no queremos eso, no queríamos sacar a esta gente del partido. Fuimos varias veces a San Ramón a decirle, miren, es muy importante que ustedes sigan siendo parte del partido, porque a ver, nosotros tenemos la claridad que no es solo la asamblea es el menor de los temas, es que tenemos que construir partido para ganar las elecciones. Y este episodio es un episodio muy particular. A mí me gusta dar otros ejemplos. Por ejemplo, la reforma para el Poder Judicial, para las pensiones del Poder Judicial. Una reforma en la que yo tuve una participación técnica muy importante de explicación técnica. Yo siempre me he sentido orgulloso de ese proceso. Fui a la Universidad de Costa Rica y hablé con los expertos de la Universidad de Costa Rica. Fui al Poder Judicial y hablé con los sindicatos, hablé con los magistrados, hablé con, ¿cómo se llama?, la gente administrativa de la Corte. Fui a la Asamblea Legislativa y hablé con más de 30 diputados de 4 fracciones diferentes que finalmente fueron las que apoyaron ese proyecto, digamos, de ley, y que se convirtió en ley de la República y modificó significativamente la situación del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Digamos, lo estabilizó mucho de cara al futuro. Bueno, entonces ese es el estilo mío. Yo voy y hablo con la gente y explico técnicamente lo que haya que explicar y trato de hacer la valoración política que haya que hacer, y por eso no tengo ningún problema en sentarme con todas las partes, digamos, de un conflicto. Esta situación de San Ramón, sí, le reconozco un nivel de frustración inusual en mí, porque efectivamente fui a reunirme con todos los dirigentes que me dijeron que tenían, digamos, incidencia, y ha sido extremadamente complejo resolverlo. Y si quisiera decir algo, es que también entre ellos hay mucho conflicto. O sea, en realidad, casi que más que conflicto hacia la campaña, hay como mucho conflicto entre ellos. Y entonces también eso hace muy compleja la solución, porque vos tratás de hablar con un grupo y otro grupo
pues ahora tiene nuevos agravios. Entonces viera que realmente es una situación compleja, pero bueno, es un aprendizaje muy útil porque posiblemente tenga situaciones no muy disímiles en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero claro, la mayoría de las situaciones terminan teniendo algún tipo de solución, pues si no se puede resolver el conflicto de manera directa, tiende a resolverse en otros ámbitos. Voy a cambiar de tema. Por favor. Voy a hablar sobre su papel, su tiempo dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y voy a hacer unas preguntas que también se lo hice a doña Natalia Díaz cuando la entrevisté. A mí me cuesta entender cómo una persona, cualquier persona, pero especialmente personas que se dicen demócratas, ¿verdad? Y que quieren en la buena teoría lo mejor para el país, me cuesta entender cómo aceptan trabajar con este presidente. Y especialmente en cargos tan importantes. Natalia Díaz en el Ministerio de la Presidencia y usted en la Caja Costarricense del Seguro Social. Claro. ¿Por qué le acepta usted un trabajo a un presidente como el que ya se sabía en ese momento que Chávez era, a una persona de ese tipo? Y cuando digo de ese tipo me refiero, voy a hablar en dos términos. La primera es antidemocrática completamente. Ataques a la prensa, voy a causar la destrucción de la nación, de Teletica. Es decir, no era desconocido, ya se sabía. Eran discursos ya conocidos y era una forma ya conocida. ¿Por qué usted le acepta un trabajo de ese rango a una persona así? Sí, creo que la respuesta tiene varias piezas. Número uno, no subestime la importancia de quién es el interlocutor que te acerca a un proyecto político. Entonces, en este caso, a Pilar Cisneros, que la conozco desde que era muy niño yo, y la propia Natalia Díaz, con la que curiosamente trabajé en el proyecto de la reforma del Poder Judicial y le había agarrado confianza, ellas dos me pidieron que viniera a ayudar. No fue él, fueron ellas dos. Y entonces yo sí les dije, miren, yo no conozco al señor, ¿habrá alguna posibilidad de interactuar con él en campaña? Porque yo estaba viviendo en Suiza, estaba muy lejos. Me dijeron, bueno, es que es un poco complicado, pero tranquilo, nosotros nos encargamos. Yo le dije, bueno, es que yo no voy a volver por un puesto de ministro ni nada por el estilo. A mí el único puesto por el que me animaría a volver es por la presidencia ejecutiva de la Caja, porque es un tema que me apasiona, es un tema en el que puedo sumar mucho. Yo sí me devuelvo por eso. Y eso sí, con mi propio proyecto. Y yo necesito que el presidente entienda eso. Bueno, no era presidente, era candidato. Le dije, necesito que él entienda eso, que yo solo vuelvo con mi propia agenda. Yo no voy a estar acomodándome mucho en mi agenda. Él gana el 3 de abril, si no me equivoco. Y yo tengo la reunión con él el 11 de abril, porque de hecho yo me vine de vacaciones. Sin saber que iba a tener reunión con él. De hecho, él ganó y doña Natalia y doña Pilar no me habían contactado. Entonces yo pensé que ya me habían... sobre todo al yo tener esa posición de solo la Caja y nada más, yo dije, seguro ya se olvidaron de mí, donde me puse tan tieso que solo un puesto. Y en eso, aterrizando el 8 de abril, me contactó Natalia. Me dijo, Álvaro, el presidente sí quiere hablarte el lunes 11. Yo, ok, perfecto. Entonces llegué el lunes 11 a Linz, todavía me acuerdo. Y él estaba muy amable, muy gentil, él estaba solo. Cuando llegué, hablamos un momentito, lo sentí muy sosegado, muy pausado, muy tranquilo. Y claro, yo había visto lo mismo, yo estaba esperando a alguien mucho más alterado al estilo campaña, donde lo vi tan sosegado. Yo dije, bueno, seguramente era un papel de campaña y este es el verdadero. Porque claro, recuerde que yo venía a trabajar con dos jefes de organismos internacionales y los dos eran personas muy competentes, muy profesionales, muy serias, con temperamentos distintos, más adultos, más alegres, pero finalmente un perfil profesional muy consolidado. Y el presidente Chávez viene de esos perfiles profesionales. Entonces yo sí siempre he reconocido, me equivoqué en mi valoración ese 11 de abril.
Porque claro, vi a ese profesional sosegado, serio, analítico, etcétera, que uno espera ver de una persona que ha tenido esos puestos en organismos internacionales. Se me asemejó en ese momento. Pero ¿por qué tan siquiera abrirle la puerta? Es decir, ¿por qué tan siquiera valorar? Cuando ya usted llega a ese 11 de abril, ya todo lo que le digo de los discursos ya pasó. Ya todo eso había pasado. Es decir, ya él había mostrado realmente lo que él era y lo que él buscaba hacer con los medios de comunicación, con la prensa con la prensa que le cuestionaba. ¿Por qué sentarse, tan siquiera llegar a esa etapa? Sí, porque yo sí siempre he sido muy de la idea de que para muchas personas la campaña política es un ejercicio de convencimiento y gobernar es otro ejercicio. Y también históricamente, de nuevo, otra mala valoración mía, yo decía, bueno, él puede tener un estilo más confrontativo en el gobierno central, pero yo voy a estar en la caja, que típicamente es una institución autónoma muy separada del gobierno central. Y de nuevo, yo sí hice una valoración, siento que este señor me va a tener poca paciencia, pero de alguna manera estaba muy confiado en que yo iba a ir demostrando con trabajo que yo podía manejar bien la caja y que eso iba a ser lo que a él le interesara, que yo fuera alguien que respondiera a objetivos debidamente planteados. Y de nuevo, sí, es una buena pregunta. ¿Por qué abrirle la puerta del todo? Bueno, porque me lo pidieron Pilar Cisneros y Natalia Díaz y en ellas confiaba. No en Chávez, confiaba en ellas. A Chávez ni lo conocía. Ok, creo que eso es importante, porque me parece que una gran parte del país le abrió la puerta a Chávez porque Pilar les dijo que se la abrieran, no por él. Y me parece que eso es un fenómeno muy común en el país entero. Bueno, y entonces ya en esa reunión yo sí lo planteé, blanco y negro, vea, esta es mi agenda, esto es lo que quiero hacer en la caja. Y pasamos 2 horas. Chávez, Natalia, Pilar y los 2 vicepresidentes, Mary Munive y Stefan Brunner. Y me acribillaron a preguntas durante 2 horas. ¿Qué vas a hacer con esto y lo otro y aquello? ¿Y qué harías en este caso? Yo explicando. Entonces ya donde quedaron satisfechos, yo dije, bueno, ahora sí, yo estoy bien donde estoy. Yo estoy bien en Suiza. A mí no me traigan si no creen en mi agenda y en lo que les acabo de contar. No necesito este puesto, yo me puedo quedar allá. Pero si ustedes creen en este proyecto, yo sí estoy dispuesto a venir. Y por eso me vine. Bueno, y esa es mi manera de funcionar, digamos, en el sentido de, ok, ustedes quieren transformar positivamente el país, yo sí quiero transformar positivamente la caja, tengo esta visión de cómo hacerlo, si ustedes me respaldan, yo vengo. ¿Qué valoración hizo, y ya con esta pregunta cierro este tema, qué valoración hizo con respecto a los casos, al caso comprobado de acoso sexual que tuvo el presidente Chávez en el Banco Mundial? De nuevo, ya se sabía. Ya se sabía. Para la reunión suya del 11 ya se sabía. Y yo quisiera saber primero qué valoración hizo usted en ese caso, y ahorita le hago otra pregunta con respecto a su posible presidencia, pero es decir, no le importó, lo pasó a un segundo plano, no le dio tanta relevancia. No, sí lo valoré, claro. Uh-huh. De nuevo, eso fue algo que hablé largamente con doña Pilar. Me dijo, doña Pilar, a mí me incomoda mucho esto de los acosos. Usted ha estado cerca de él. ¿Qué? Y ella me dijo, Álvaro, por favor, esa es una mancha negra en su hoja, pero estamos seguros que él ha cambiado y que él quiere transformar positivamente el país. Palabras de doña Pilar. Así le dijo, mancha negra en su expediente. Yo, ok, bueno, si todos estamos claros que esa es una conducta inaceptable y no se puede repetir, y que tenemos los instrumentos políticos, legales, jurídicos para que no se repita, todo bien. Pero sí, no vine cómodo con ese tema, lo acepto. Pero sí sabía que al yo estar relativamente lejos de él en la caja, era un tema que el abordaje lo tenía que hacer la gente cercana a él, no yo. Como le he dicho yo a todo el mundo, yo nunca estuve en la casa de él. Yo nunca estuve en una reunión a solas con él. Yo definitivamente no era una persona cercana a él. Yo era este perfil técnico que trajeron y le dijeron, maneje bien la caja. Y eso fue lo que empecé a hacer. Tal vez vos me podés decir, ¿debía haber rechazado el puesto? Sí, podría haber sido una opción.
Pero claro, yo decía, estamos ante una oportunidad única de ayudar a una institución que acaba de pasar una cosa terrorífica en la pandemia, que está muy golpeada la moral de la caja. Yo la conozco bien, aunque a pesar de no haber trabajado en ella, yo sí puedo ayudar positivamente en esto. Y es un tema que a mí me apasiona, porque desde que estaba en la universidad estudiaba la caja como el pilar que sostenía la paz social del país. Y me gustaría ahondar en ese punto, porque creo que la gente lo dice. Sí. No, yo quiero tocar el tema de la caja. Sí lo voy a tocar. Y su propuesta de la caja. Nada más que no ahorita. Pero sí quiero tocar el tema de la caja. Okay. Y su propuesta. Y prometo darle tiempo ahí. Pero ya termino con este punto nada más. Termino con esto. ¿Qué espera? ¿Qué puede esperar la gente de su parte en caso de que usted sea presidente con casos de casos de acoso sexual dentro de su gobierno, dentro de sus figuras, dentro de sus ministros, dentro de un posible presidente de la caja que usted designe? A ver, porque aceptó trabajar con un acosador sexual comprobado, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede esperar la gente de eso? Yo creo que tenemos que seguir con una política de cero impunidad. Y ya, simplemente que siempre que ocurra un evento de eso, la persona debe responder y debe asumir las consecuencias de sus actos. Y por supuesto, a nivel más conceptual, si se quiere, o más de ambiente, yo sí creo que siempre debe haber un ambiente positivo que sea poco conducente a que ocurran esos episodios. Bueno, yo tal vez ahí, a mí lo que me pasa un poco es que soy una persona que, por ejemplo, no creo mucho en fiestas laborales, nada de eso, ¿verdad? Decir, bueno, desde la puerta de la oficina para afuera. Trabajo es trabajo y punto. O sea, usted entra a la oficina y es trabajo y todo el mundo para afuera de la oficina y ya, gracias, chao. Si hay gente que hace amistad o eso, todo bien, pero no creo mucho en ese estilo que sé que existe y he sido jefe ya varias veces de, bueno, vamos todos a la casa de tal o al bar tal y sigamos la parranda, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener como esa cautela de no generar espacios que se puedan malinterpretar. Claro, pero el acoso se puede dar incluso dentro del trabajo. Es decir, no, por supuesto. Y ahí es donde tiene que ser cero tolerancia y cero impunidad, punto. No creo que... Pero vamos a ver, y en esto sí yo trato de ser muy cauto, porque es lo mismo con la corrupción. La corrupción, al igual que el acoso, salvo que sea algo tolerado en el ambiente, la corrupción y el acoso son actos íntimos, son de la persona. Lo que es un acto social es si vas a permitirlo o no, si vas a tolerarlo o no. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No. Es decir, el acoso no es un asunto personal. El acoso es algo que se ejerce sobre otra persona. Sí, pero es una decisión de esa persona. O sea, vamos a ver, si usted usted puedo contarle innumerables historias de mi abuela y cosas de esas que me contaban de, por ejemplo, lo terrible que era ser una mujer trabajando hace 50, 60 años, donde el acoso básicamente era algo casi que esperado. Ahora jamás lo permitiríamos. Mira, eso sí es un cambio, digamos, de entorno social. Ahora hay una lectura de a las mujeres se les respeta, y si hay un irrespeto existe un montón de mecanismos, digamos, para sancionar ese irrespeto, y no por nada tener eventos como el Me Too. Pero hay cambios hasta en la lógica, por ejemplo, ahora lo que llaman violaciones impropias, que a mí me parece fantástico, ¿verdad? Que si tenés una gran diferencia de edad, eso antes más bien hasta era bien visto, no sé cuántas historias hay, si te tiras para atrás, de mujeres de 17, 18 años casándose con una persona de 35 o más, que ahora lo consideraríamos una violación impropia. Entonces hay que entender que, digamos, la valoración social de ciertas conductas ha cambiado mucho. A eso me refiero con cero tolerancia a eso en el ambiente, pero que si alguien transgrede las reglas que hay hoy, ¿verdad? Porque yo tampoco me voy a poner a juzgar qué hacían nuestros abuelos. Las reglas que hay hoy, si alguien las transgrede, yo sí considero eso un acto de la persona, obviamente que afecta a otra, pero que la capacidad de sancionar socialmente, normativamente, jurídicamente ese acto sí es una decisión social.
¿cuán duro vas a caer en eso? A eso me refería. Ok, voy a cambiar de tema porque tengo tiempo limitado, entonces no puedo quedarme en el mismo tema. Por supuesto. Jornadas, 4x3. Ajá. ¿Cuál es su postura? Mi postura es que es un tema muy pequeño dentro de una agenda de competitividad y productividad que debería ser muchísimo más amplia. Yo preferiría estar hablando 1000 veces más que cómo abordamos el tema de las tasas de interés y el tipo de cambio mediante, por ejemplo, una reforma a la ley orgánica del Banco Central, al artículo 2, para cambiar el objetivo primario, que es solo inflación, por un objetivo primario dual, inflación y uso pleno de los recursos productivos. Y perdón, es que esto es importante. Segundo, ¿cómo hacemos un abordaje integral del tema de la informalidad laboral? Porque claro, si vos te enfocas mucho en 4x3, es un tema de empleo formal, pero hay un 4x3 o peor, digamos, o más. Muchísima gente laborando muchos días, jornadas larguísimas en la informalidad. Entonces un poco la inquietud que a mí siempre, el sinsabor que siempre me queda del cariz que tomó esta discusión, no es trivial, no es por trivializarlo, porque yo soy una persona muy orientada a los derechos laborales y esta era una ley primariamente con un objetivo de seguridad jurídica empresarial que en mi criterio en su primera versión dejaba muy desprotegidos a los trabajadores y el esfuerzo que hicimos es bueno. Si hay una voluntad de este Congreso de aprobar una ley de esta índole, mínimo que se cierren un montón de portillos que tenía la primera versión y que haya un montón de protecciones a los trabajadores que terminen involucrados. Pero no las hay. ¿Cómo no las hay? En el proyecto no las hay. No suave, sí. O sea, vamos a ver. En la versión original no se contemplaba nada para la gente que está estudiando. No se contemplaba nada, por ejemplo, de salud ocupacional. Todo eso lo fuimos metiendo nosotros. Había todo, claro, en la nueva versión 4x3. ¿Qué cosas de salud ocupacional específicamente? ¿Qué cosas de salud ocupacional? Sí, por ejemplo, que haya un consejo de salud ocupacional que verifique que las jornadas 4x3 en la implementación específica que tengan en una empresa no estén afectando la salud del trabajador. Tienen que darse todas las condiciones para que no le afecte, porque recuerde que este es un proyecto, y así es como se llama, de jornadas excepcionales. Como es una jornada excepcional, no es lo mismo que, por ejemplo, si uno hiciera una reforma constitucional que pasara la jornada de 8 a 12 horas. Esto es una jornada excepcional. Como jornada excepcional requiere un permiso especial del Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Este permiso especial del Ministerio de Trabajo puede ser revocado. Entonces aquí era muy importante introducir muchas causales de revocatoria. Pero el Ministerio de Trabajo, y perdón que lo diga con estas palabras, hoy está pintado en la pared. Es decir, los derechos laborales en este país se violentan un día sí y otro también. Entonces, ¿realmente va a tener una salvaguarda las personas, digamos, trabajadoras, solo porque está escrito en la ley? A ver, yo creo que me estás dando la razón de alguna manera. Si tu punto de partida es que el Ministerio de Trabajo está pintado en la pared, ¿cuál sería el punto de tener legislación laboral? Pensalo un segundo, reflexionar un minuto antes de responderme. O sea, ¿verdad? Porque me estás diciendo, es muy importante la legislación laboral, pero en realidad no es importante porque el Ministerio de Trabajo está pintado en la pared, entonces no se vale. O el Ministerio de Trabajo sí puede ejecutar la legislación laboral y por lo tanto la legislación laboral y su detalle es importante, ¿sí o no? Sí lo es. Sí lo es, pero entonces me da la razón. El Ministerio de Trabajo no se puede presuponer que está pintado en la pared. Si lo está, debemos exigir a las autoridades políticas que no permitan que esté pintado en la pared. Claro, pero las autoridades políticas hoy, por ejemplo, son, bueno, obviamente las autoridades del Ministerio de Trabajo, pero también son los legisladores y las legisladoras que aprueban o no leyes que vayan a favor o en contra de las personas trabajadoras. Es decir, la legislación laboral obviamente tiene que existir, porque si no los empleadores hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Y para algo se creó el Código de Trabajo, ¿ok? Entonces, obviamente tiene que existir, pero se tiene que legislar a favor de la persona trabajadora. Absolutamente. Y este proyecto
de jornadas no legisla a favor de la persona trabajadora. Usted mismo me dijo que era una seguridad jurídica para las empresas. Ese era el diseño original. Ese es el diseño actual. Sí, nosotros le agregamos un montón de elementos para que pudiera tener más componentes de protección de los trabajadores. Pero para mí, este proyecto es nada más una pieza que además se promovió en este gobierno, se promovió en esta fracción. Yo promovería otro tipo de proyecto, pero con mi fracción, con la que yo estoy proponiendo estos días, que espero que la Asamblea del Partido me avale, con esa fracción sí plantearíamos un esquema mucho más amplio, muy orientado a cómo recuperamos la formalidad en este país. Porque aquí lo que me preocupa mucho es que nosotros tenemos un ambiente con la mitad de la población trabajadora informal. Y al final, eso es lo que a mí genuinamente me angustia. O sea, los formales al final gozan de la protección de la caja, gozan de la protección de inspecciones laborales. ¿Qué hacer con la mitad que está fuera de eso? ¿Qué le ofreces? Porque si no nos estamos engañando. Un poco lo que vos estabas diciendo es que de por sí el Ministerio de Trabajo no funciona muy bien. Es verdad, podríamos mejorarlo. Pero independientemente de que el Ministerio de Trabajo no funcione muy bien, lo que es realmente una tragedia es la mitad de la población laboral o 40% de la población laboral informal sin derecho a nada. Esos son los que a mí me angustian. De nuevo me queda poco tiempo. Toco un tema más y después paso a las propuestas en temas específicos. El tema más que voy a tocar es discapacidad. Según el INEC, se estima que el 17% de personas mayores de 18 años en Costa Rica son personas con discapacidad. Usted es una persona con discapacidad. Correcto. Y yo quisiera saber cuáles serían sus 3 principales propuestas, 3, 4, 2, no sé, para las personas con discapacidad de llegar a ser presidente. Sí, yo creo que lo primero es tener una visión filosófica en el siguiente sentido. Efectivamente, esos números que usted dice apuntan, si además le suman menores de edad, a casi 800,000 personas en condición de discapacidad. Entonces es realmente una cantidad muy importante de gente. Pero yo siempre he dicho, más allá de los que hoy tienen una discapacidad, hay que pensar que toda persona es vulnerable a una discapacidad, sea permanente o temporal. Usted está entero hoy, sale ahí afuera y lo atropella un carro. De repente tiene que usar silla de ruedas unos meses o el resto de su vida. Entonces ahí sí, si somos una sociedad que tiene una filosofía de inclusión en el sentido de reconocer que todos somos vulnerables, pues entonces queda mucho más claro por qué es que lo debemos hacer. Y eso incluye cosas tan simples como, por ejemplo, en la mayoría de instituciones y espacios públicos, tener pantallas que alerten visualmente y no solo auditivamente. Eso ayuda no solo a la persona sorda de nacimiento como yo, sino al señor mayor que ya perdió algo de audición y que cuando lo llamen, don Félix, no está oyendo. En cambio, si sale en la pantalla número 5, bueno, yo tengo la número 5, voy. Ese tipo de detalle, obviamente los que lo tenemos de nacimiento, lo tenemos mucho más incorporado, pero eso sería, digamos, para mí el enfoque primario es un tema de actitud. ¿Actitud en qué sentido? En que todos somos vulnerables, por lo tanto, toda la estructura debe ser amistosa a eso. Y esas estructuras amistosas a la persona con una discapacidad, pues entonces también reducen la discapacidad, porque la lectura moderna es que la discapacidad no es solo el tema biológico que uno pueda tener, sino cuán hostil es el entorno a ese tema biológico que uno pueda tener, ¿verdad? Entonces, en la medida en que el entorno es amistoso, que tiene su ajuste, su acomodo, pues entonces la discapacidad puede incluso desaparecer. Y tengo una propuesta, esa sí. El tema de las pantallas en instituciones públicas. Podría ser una, claro. ¿Algunas otras dos? Yo sí creo que tenemos que replantearnos seriamente la estructura actual del CONAPTIS. Mira, me parece que es una idea muy sana, pero no está funcionando bien como un ente rector del tema de discapacidad. Entonces, yo ya tengo a mi gente trabajando en cómo abordar
de manera concreta a potenciar el CONAPDIS como una estructura con recursos, empezando por ahí, tanto financieros como humanos, que tenga la capacidad de articular a todo el aparato estatal, porque desde ahí es donde podemos trabajar más para lograr esto. Obviamente ya como un tema más de inquietud personal, pero es, bueno, qué elementos a estas alturas del partido, casi 30 años después, aún no se cumplen de la ley 7600. Y yo en eso soy especialmente alérgico a las leyes que son de papel, al leviatán de papel, como le dicen algunos autores, que es un poco a lo que iba ahora más temprano que hablábamos de derechos laborales. Uh-huh. Si un derecho laboral está en el papel, pero no está en la práctica, porque tener la mitad de la población informal, pues entonces es un leviatán de papel. Usted es una persona sorda y obviamente lo ha hecho también un tema de campaña. Y por eso pregunto sobre esto, porque usted lo ha hecho un tema político en su campaña y en sus discursos. ¿Cuáles propuestas tendría específicamente para las personas sordas en el país? Y pregunto, y le explico mi pregunta. Hay ciertas visiones de cómo tratar la sordera en una sociedad. Yo no me voy a meter, obviamente, con la decisión que usted toma de tratar su sordera personalmente, porque es una decisión personal. Correcto. Pero como jefe de Estado, ¿verdad? Y como jefe de las políticas públicas que se implementan en el país, sí me interesa conocer cuáles serían las políticas públicas en cuanto a las personas sordas. Sí. Existe un paradigma, digamos, médico y un paradigma un poco más social, y aquí yo estoy seguro que usted conoce de lo que le estoy hablando. Sí, perfectamente, digamos, si quiere lo explico la brevemente. Promoción de la lengua de señas o no, ¿cuál sería su visión en ese sentido? Sí, tal vez, ya que me preguntas de algo tan específico, hablemos un poco de historia. Yo tengo hipoacusia. Entonces yo tengo un pequeño resto auditivo, muy pequeño, uh-huh, pero es el que me permite usar audífonos con uh-huh, bastante efectividad. Uh-huh. Hay personas con sordera total, anacusia, y yo la tengo profunda. No es total, pero es profunda. Y entonces, en el modelo de oralización, que fue el que yo viví en los años 80, los que tenían pérdida media, severa, profunda, podían oralizarse con mayor o menor dificultad, pero había alguna posibilidad. Había un grupo de personas con sorderas aún más profundas que la mía o totalmente anacúsicos que no podían oralizarse con facilidad. Y a esos, la limitación de no enseñarle lengua de señas en los 80 los limitaba en general a desarrollarse adecuadamente. Después el péndulo en los 90 se movió en la dirección contraria. Más bien hubo una especie de rechazo a la oralización y se movieron casi que completamente a la lengua de señas para muchísimos perfiles de sordera. Más o menos en el año 2005 el MEP encuentra una postura más balanceada. Algo de señas, algo de oralización. No sé si era el mejor de todo el mundo, pero fue la solución más balanceada que encontraron. A mí me parece que el balance es importante ante las diferentes necesidades que diferentes partes de una comunidad pueden tener. Creo que fue una solución elegante. Enseñarle señas a todos, pero sí hacer un esfuerzo importante por oralizar. Hay que recordar también que con los avances médicos, tecnológicos, por ejemplo, muchos sordos ahora pueden ser implantados con un implante coclear. Entonces ahí había una barrera médica tecnológica que existía antes, que ahora no existe, que permite a muchos oír. Y yo en ese sentido sí creo en las posiciones equilibradas, en que haya, digamos, si hay varios modelos, a veces puede ser correcto encontrar el balance entre los modelos. Dicho lo anterior, usted me pregunta, como jefe de Estado, por ejemplo, en el modelo de... Bueno, ya hay dos temas más. Uno, ¿qué significa inclusión educativa de una persona con una discapacidad? Uh-huh. Yo sí creo que tiene que haber un proceso más intensivo inicial que facilite al niño integrarse después, que fue un poco lo que yo viví. Estuve en la escuela Centeno Güell, una escuela especializada durante mis primeros años, y ya después me incorporé al sistema educativo regular.
Ahora, después se desarrolló una filosofía que incluso los maestros con los que yo hablo se sienten un poco incómodos, que es que el niño entra casi que directamente al sistema regular. Y ahí empieza a haber mucha volatilidad en cuanto apoyo real recibe el maestro del sistema regular vis a vis este niño. Eso no me parece que esté funcionando tan bien como quisiéramos, porque resulta complejo gestionar incluso a nivel administrativo un proceso de inclusión de esa índole. Entonces, yo no soy el pedagogo, no soy el experto, seguiré asesorándome, pero yo tiendo a sentir que la gente estaba más contenta con un modelo de un periodo intensivo y después se incorporan a un modelo donde se incorporan desde el primer día, que tiene sus complicaciones. Eso a nivel de inclusión educativa. Y a nivel de inclusión social, y esta es una conversación que tengo con alguna regularidad con los de la comunidad sorda, yo entiendo, por ejemplo, el tema del ESCO en los televisores, pero me preocupa que el ESCO sustituya por completo los subtítulos, que por ejemplo mucho adulto mayor que va perdiendo la audición no necesariamente va a aprender ESCO en la parte tardía de su vida, pero sí podría leer subtítulos. Entonces yo ahí es donde, bueno, yo digo, bueno, tal vez no es necesario quitar la pantallita con el ESCO, pero posiblemente deberíamos asegurarnos que haya buen servicio de subtitulado en más ahora, que todavía ni siquiera hay que contratar una persona que subtitule, sino con inteligencia artificial van oyendo el audio y de una vez subtitulan. Que así es como lo hago, por ejemplo, en mi Zoom y en todas mis videollamadas. Yo uso simplemente el sistema de subtitulado automático que traen, digamos, todos esos programas. Entonces, claramente la tecnología ya está disponible. Algo así, creo yo, sería muy positivo en esa otra visión que le comentaba. No solo aquel que nace con una discapacidad y que tiene que tener un abordaje desde el nacimiento, sino aquel que la adquiere y puede requerir de un abordaje distinto. Termino esta parte con dos preguntas. La Sala Constitucional en el 2022 dijo que las personas sordas tienen el derecho de tener intérprete del ESCO en los servicios de la Caja, justamente. Y dice que la Caja está obligada a proveer esos servicios. Tengo dos preguntas con respecto a intérprete del ESCO. La primera, ¿qué acciones tomaría usted para garantizar ese derecho en la Caja, ¿verdad? Siendo usted jefe de Estado, presidente de la República, pregunta número 1. Y pregunta número 2, si tendría intérprete del ESCO como lo tiene este gobierno, como lo tuvo el gobierno de Carlos y el de Luis Guillermo en la presidencia de la República. La respuesta es sí a ambos. Recuerde, y un poco por eso es importante ir enunciando principios filosóficos. Soy alérgico al leviatán de papel. Si hay un derecho designado por la sala de que la gente tenga intérprete del ESCO, pues sí, hay que tenerlo. Ahora, ahí obviamente siempre tenés que calibrar según lo remoto que sea un lugar, ¿verdad? No es lo mismo tener disponibilidad de intérprete del ESCO en el Hospital San Juan de Dios que, no sé, en el EBAI de alguna comunidad muy remota. Entonces, digamos, habría que hacer esa recalibración y habría que ver el fallo para entender el contexto completo, pero claro que dentro de la razonabilidad y proporcionalidad deben estar esos intérpretes del ESCO. Respuesta 1. Y la segunda era... Si tendría en la presidencia. En la presidencia. Ah, sí, claro. Sí tendría un intérprete del ESCO. De hecho, en varios eventos de la precampaña grande tuvimos intérprete del ESCO. Obviamente en la campaña tenemos algunas limitaciones económicas, entonces íbamos calibrando cuánto podíamos tener, pero para efectos de una presidencia, pues por supuesto habría un intérprete del ESCO. Propuestas, don Álvaro, hablemos sobre la Caja, sus propuestas en la Caja. La Caja tiene dos grandes áreas y usted sabe más que yo. Tres en realidad. Bueno, 3. Seguro de salud. Correcto. Administración hospitalaria de centros. Correcto. De servicios de salud. De servicios y pensiones. Sí. No estoy tan mal. No, está bien. A mí me preocupa mucho pensiones. Muchísimo me preocupa pensiones. Okay. Yo no sé si voy a tener pensión. Yo cotizo para la Caja todos los meses y no sé si voy a llegar a tener pensión.
¿qué propone usted para darle estabilidad al régimen de pensiones? Uno, y también a los otros dos aspectos de la caja, cómo mejorar. Sí, vamos por partes. En pensiones, creo que la primera propuesta tiene que ser reconfigurar el sistema para que exista una pensión básica universal. Digamos, eso ha sido un elemento que nos llevaría a cumplir con el primer objetivo de un sistema de pensiones, ¿verdad? No hablemos del IVM de la caja, hablemos del sistema de pensiones, que es el IVM de la caja, más otros regímenes básicos como el del magisterio, más el ROP, más los voluntarios, más el no contributivo. A mí me parece que este esquema, aunque lo hemos construido ahí a brincos y saltos, todavía le falta. No ha llegado a la universalidad. Y para mí un sistema de pensiones tiene que estar pensado en la universalidad, que tiene un objetivo, que usted tenga una vejez digna y que no le falte nada en su vejez, digamos, no le falte nada en el sentido de techo, comida y dignidad. ¿Cómo se financia algo así? Eso es lo interesante. Cuando uno hace los números, lo que ya contribuye el Estado, por lo menos los números que hice hace casi 3 años, cuando estaba de presidente ejecutivo de la caja y tenía todos los números a mano, más o menos para lograr pensiones universales como estaban propuestas, necesitábamos como unos 100.000 millones de colones más. Entonces eran aproximadamente 400.000 millones que ya gasta el Estado y unos 100.000 más para llegar aproximadamente a 500.000 millones. Con eso podíamos tener, digamos, el inicio de un sistema de pensiones básico universal. Claro, eso implicaba algunos cambios importantes en cómo está diseñado el sistema contributivo, particularmente el IVM. La propuesta que yo hacía era mover el IVM a un modelo más parecido al sueco, que es lo que se llama un modelo de cuentas nocionales, que no es lo mismo que cuentas individuales, pero comparte algunos elementos similares. ¿Cuál es la virtud del modelo de cuentas nocionales? Que te saca un poco de algunos desajustes que provoca nuestro modelo actual de cuotas con salarios promedios y te lleva a un modelo más preciso, digamos, de acumulado, pero con una orientación muy de, ok, ¿qué es lo que sí puede pagar el fondo? Entonces eso le va dando mucha sostenibilidad. A los suecos les ha funcionado muy bien. Entonces yo siempre he creído que algo similar con algunos elementos que no tienen los suecos, pero nosotros sí tendríamos que incorporarlo, puede ayudarnos a, digamos, darle más tranquilidad a la población, como usted, que si van a tener pensión. Ojalá que sí. Y los otros dos aspectos de la caja, cómo bajar listas de espera, cómo mejorar, digamos, la atención de las personas en la caja. Sí, lo de las listas de espera para mí tiene 2 aristas diferentes. La primera es la lista de espera en el EVAIS. Esa es la que es, entre comillas, fácil de resolver. Digo entre comillas porque nada es fácil aquí, pero por lo menos no hay restricciones financieras. La caja tiene de sobra el dinero para resolver el tema de los EVAIS. La caja no está quebrada. La caja no está quebrada. Y tan no está quebrada que el año antepasado tuvo $1.500 millones de superávit y el año pasado tuvo $1.800 millones de superávit. ¿Qué lugar quebrado tiene superávit de ese calibre? Bueno, y este año vamos a ver en cuánto cierra, pero yo imagino que no va a andar muy largo, o incluso más, no sé, vamos a ver. No lo he estado monitoreando, de hecho, ahora que estamos hablando de eso, en estos días yo me imagino que ahorita publica la Contraloría General el corte de medio año, pero como estoy tan en esto, no he tenido chance de verlo, pero vea que yo soy muy empatinado en eso y reviso hasta los números de la Contraloría para cruzarlos con los de la caja, bueno, no importa. Entonces la caja no está quebrada, tiene los recursos para financiar los EVAIS, para darle un punto de referencia, pesos más, pesos menos, poner a operar un EVAIS cuesta más o menos $1 millón. Si lo tenés que construir, si no lo tenés que construir, si lo tenés que adaptar, es menos. Pero digamos, para tirar los números lo más alto posible, digamos que $1 millón por EVAIS. La brecha de EVAIS se estima entre 350 y 400 EVAIS. Entonces, digamos que haces todos. Entonces son 400 EVAIS, $1 millón cada uno, estás hablando de $400 millones, que obviamente no es una cifra pequeña,
pero cuando te das cuenta que la caja tuvo un superávit de $1.800 millones el año pasado, yo le hago una pregunta muy simple a la gente. ¿Usted quiere que la caja tenga superávit o quiere que cierre la brecha de los EVAI? Y yo creo que la respuesta del 99 va a ser EVAI. ¿A quién le importa el dinero guardado en un banco? Va a decir, queremos los EVAI. Y si los podemos tener, porque además hay una ventaja. Los EVAI lo que tienen son médicos generales. Además del resto del equipo, el enfermero, el ATAP, el administrador. Entonces, como necesitas un médico general en Costa Rica, sí tenemos esos 400 médicos generales, sí están. Entonces vos no tenés ni una restricción financiera, ni una restricción de recursos humanos. Lo tenés todo para cerrar esa brecha. Es bastante diferente la situación a nivel de especialista, dependiendo de la especialidad, porque en esto hay que incluso ir muy granular, hilar muy fino. No todas las especialidades tienen escasez de especialistas, pero hay algunas que sí tienen una escasez bastante crítica y no es sencillo resolverla en el corto plazo. Y eso sí requiere un esfuerzo, digamos, acordado entre el Colegio de Médicos, la Universidad de Costa Rica principalmente y la Caja. Y yo sí estuve trabajando mis 4 meses en llegar a ese acuerdo y yo siento que llegué muy cerca. Entonces me parece que no debería ser imposible retomar ese esfuerzo una vez en la presidencia de la República. A ver, no lo haría yo, lo haría la persona que ocupe la presidencia de la Caja. Pero es una de las líneas que yo les tiraría. Usted retoma este esfuerzo porque es crítico para empezar a resolver la otra lista de espera de especialidades, de consultas, cirugías, etc. Pero, si vos resolvés la lista de espera de los EVAIs y resolvés, por ejemplo, el tema de disponibilidad vespertina de los EVAIs, puedes empezar a descongestionar bastante el problema que tenés, por ejemplo, de saturación de urgencia en los hospitales. Porque si la gente sabe que, por ejemplo, puede ir al EVAIS a las 7 de la noche, entonces va al EVAIS a las 7 de la noche, le queda mucho más cerca de la casa que tener que ir hasta el hospital, a la sala de urgencia. Bueno, porque dice, ya no puedo más, no puedo esperar hasta mañana a ver si abren el EVAI y mucho menos hacer fila en la madrugada a ver si me atienden. Bueno, entonces, una mayor capacidad de atención en el sistema primario empieza a descongestionar el sistema hospitalario. Eso se puede combinar con un tema que es un poco más complejo jurídicamente y normativamente, pero se puede hacer, que es empoderar más al médico general y a los EVAI. Que un ejemplo que siempre doy, en Costa Rica, para hacerse un examen de tiroides, el médico general te ve y te remite al endocrino. Y el endocrino es el que te manda el examen de tiroides. Una vez que hay examen de tiroides, volvés donde el endocrino. Entonces tenés que ir 2 veces al endocrino. Entonces, claro, las listas de espera de endocrino se hacen muchísimo más largas y un montón es básicamente gente que lo que llega es a que le manden un examen de tiroides. Si vos construís protocolos adecuados que autoricen al médico general a, bueno, cuando usted vea estos síntomas, está autorizado a emitir un examen de tiroides. Entonces, un montón de veces el médico general, sobre todo cuando ya tienen ojo clínico, va a decir, vos lo que necesitas es un examen de tiroides, te mandan al examen de tiroides y descongestionar la lista de espera de endocrinología. Y hay un montón de cosas así. Lo que pasa es que, como le digo, es una cosa que tenés que ir al detalle, que yo no lo voy a hacer desde Zapote, pero lo va a hacer la persona que ponga la presidencia ejecutiva. Se me acabó el tiempo. Ya no tengo más tiempo. Quisiera hacerle muchas más preguntas, hablar de propuestas de seguridad, propuestas de educación, que es tan importante ahorita, pero espero que me dé otro espacio. Cuando guste. De aquí a febrero. Encantado. Y voy a comprometer al equipo de comunicación de la campaña para que ojalá me den otro espacio y poder conversar más a profundidad de las propuestas. Muy bien. Gracias, don Álvaro, por este espacio. Encantado. Gracias por estar en La Hora Tica. Gracias por tenerme en La Hora Tica. A las personas que nos escuchan y que nos ven, recuerden que nos financiamos únicamente con el aporte que ustedes dan. www.patreon.com/inclinada La Hora Tica, o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Gracias, don Álvaro, y nos escuchamos y nos vemos la próxima vez. A la orden.
Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470.